Dios le bendiga una vez más desde el escritorio del pastor Ricardo Torres para todo el cuerpo de Cristo en todo el mundo, desde San José, California, una vez más para bendecir el cuerpo del Señor por medio de la palabra, por medio del rema divino de Dios para este momento, para este tiempo, para todo aquel que tiene hambre y que tiene deseo de recibir una palabra fresca de parte de la boca de Dios, porque como dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Tengo una palabra, amados hermanos, corta, para que traiga bendición a tu vida, a tu alma, a tu cuerpo, a tu espíritu, que está en la segunda epístola de Timoteo 2:12 y que dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Fíjese que lo que el Señor habla a través de la boca del apóstol Pablo, siempre hablándole a los íntimos de él, como se le llamó a Timoteo, mi hijo, verdadero hijo. Le llamó Pablo a Timoteo, verdadero hijo en Cristo. Y eso es una palabra que cuando sale de un siervo que le llama a alguien verdadero hijo, es porque existen algunos que se hacen pasar en la iglesia como hijos o como hijas, pero que detrás de eso muchas veces no hay verdad. Por eso es que Pablo usa la introducción a uno llamando a Timoteo verdadero hijo en la fe y verdadero hijo en Cristo Jesús, a Timoteo un verdadero hijo, por el comportamiento que tenía Timoteo cerca de su pastor, que era Pablo, y que le pudo decir Pablo a él, todo lo que has visto de mí, todo lo que has aprendido, eso haz. Y qué bendición tener un padre que puede presentarlo, mira, a un hermano, a una oveja, a una hermana y decir verdadera hija, verdadero hijo. Esas son palabras mayores que he podido escuchar porque los oí de mi pastor en su tiempo. Este varón es un verdadero hijo, hasta me llamaba mi pastor, decía, es hijo de mis entrañas, es mi primogénito. Y esas son palabras que a uno le llenan grandemente. No es que me llenaran de orgullo, porque ahora el que era mi pastor es un apóstol y profeta para las naciones. Pero cuando él le decía a otro siervo, eh, el hermano Ricardo en ese tiempo decía, él es mi verdadero hijo, que ha salido de mis entrañas, porque fui el primer pastor que salió de los lomos del ministerio de él. Entonces, esas son palabras de gran bendición que pueden salir de una autoridad para alguien que le está sirviendo. Pero hay algo que dice aquí la palabra del Señor y que dice, si sufrimos, vamos a reinar con Él. Si sufrimos, vamos a reinar con Él. Porque el rema de este día para ti, amado hermano, el rema es hasta dónde estás comprometido, hasta dónde estás comprometido. Si tú sirves en una iglesia, si tú te congregas en una iglesia, si vas nada más porque no eres parte de esa iglesia, pero si llevas años siendo parte de esa iglesia, hasta dónde en los años que llevas en esa congregación, hasta dónde puedes tú medir tu compromiso con la obra, tu compromiso con el siervo con el cual estás sirviendo, al cual tú le llamas tu líder, al cual tú le llamas tu pastor. ¿Hasta dónde llega tu compromiso? ¿Hasta dónde crees tú que te puedes tú evaluar y decir yo estoy comprometido a un 30, a un 60 o a un 100% en la obra?
Porque hay gente, porque por eso dice la enseñanza que el Señor me ha puesto. ¿Hasta dónde está tu compromiso? ¿Hasta dónde tú pones una medida? Eh, hasta aquí voy a servir, hasta aquí voy a participar en una obra, en una iglesia. Porque hay gente que cree que porque lleva sus diezmos, lleva sus ofrendas y va a oír la palabra, que eso es ya un gran compromiso con la obra. Que es hasta ahí donde tú dices he cumplido, pero eso es un cumplir. Un cumplir. Hay veces la gente cumple con diezmo, cumple con ofrenda, cumple con unas bendiciones extras, pero tiene límites esos compromisos, porque a la hora que vienen los problemas, porque dice, hablando Pablo a Timoteo, es, si sufrimos con él, vamos a reinar con él, pero no todos, porque no todos quieren pasar la parte de entrega de servidores en una congregación porque no se quieren sentir heridos o golpeados por algo que tiene que pasar la congregación, que tiene que pasar el pastor, que tiene que pasar los líderes. Y entonces no quieren ser parte de algún daño, porque yo no quiero ser parte de esa vergüenza, de ese ridículo. No quiero, sí, pero quieren disfrutar, quieren tener créditos por lo otro, que se sienten que están comprometidos, como digo, llevando sus ofrendas, llevando sus diezmos, y yendo a oír la palabra. Pero ese es un compromiso muy corto para lo que Dios está, porque hay medidas del 30, del 60 y del 100%. Entonces, lo que el Señor nos pregunta a ti y a mí, aún yo como pastor siempre, ¿hasta dónde estás comprometido? Y Dios te dice a ti, ¿hasta dónde estás comprometida, comprometido? ¿Hasta dónde puedes llegar? Tú estás dicen, hasta morir, porque yo estoy comprometido desde la cabeza hasta los pies. Estoy comprometido, porque si vine aquí, vine a participar y vine a participar de veras. Porque como le digo, puede ser que eso se vea una gran bendición, tus ofrendas, tus diezmos y el oír la palabra. Pero hay cosas de que en una congregación hay muchos tipos de ayudas, de asistencia y de necesidades. Pero hay veces Dios te ha dicho, por qué no has participado en tal área? ¿Por qué no quieres colaborar en tal área? ¿Por qué esto? Si esto lo puedes hacer, dice la Biblia que el que sabe que puede hacer las cosas de Dios y no las hace, dice la Biblia, se le contará como pecado. Entonces, nosotros no hay necesidad de estarle diciendo a una oveja, hermano, hermana, ayúdame, porque si la necesidad se mira, si la necesidad la podemos ver en una congregación, vemos la necesidad de la iglesia, vemos los gastos de la iglesia, vemos todo lo que se necesita en la iglesia, pero no queremos participar, no queremos ser parte de eso. Tú dices, suficiente con esta parte que yo me entrego, pero entonces eso no es porque tú dices, yo quiero reinar con el Señor. Pero ¿hasta dónde? Porque hay gente comprometida y hay gente no comprometida. Hay gente que siguió a Jesús quizás por un año, año y medio, pero la misma Biblia dice en San Juan 6:66 que cuando el Señor comenzó a hablar una palabra profunda y bien dura, el que no beba mi sangre y el que no coma mi carne no puede ser mi discípulo, desde entonces dice, ya no lo siguieron. Y así hay mucha gente, hay muchas ovejas en el cuerpo de Cristo, que llega un momento en donde dicen, yo hasta aquí llegué. Porque dijeron, la palabra es dura, dijeron, esta palabra es dura. ¿Quién? Porque no se pusieron a razonar lo que dijo Jesús y no entendieron. Entonces, si nosotros nos ponemos a razonar, si me comprometo, si me llego a comprometer y me meto ahí, yo quiero siempre estar ayudando en todo,
después ni me van a agradecer. Es que el que te va a agradecer es Dios, no haciendo las cosas para que vea el hombre, dice, sino para Dios. Entonces, lo que te dice el Señor en este momento a todo aquel que quiera y tiene oídos para oír lo que dice el Espíritu a la iglesia es: ¿hasta dónde estás dispuesto y estás comprometido en la obra? ¿Hasta dónde dijiste tú que con el Señor tú estabas comprometido? Cuando dijiste con el Señor, estabas diciendo que cuando llegaste a una congregación, tú ibas a ir a servir y te ibas a comprometer. Pero ese compromiso no es, como te vuelvo a repetir, tu ofrenda, tu diezmo y oír la palabra, no. Eso va más allá de un compromiso. Eso es que uno tiene que pasar vituperios. Uno tiene que pasar muchas situaciones que te identificaste porque sufriste eso. Y no anduviste diciendo yo ya no quiero porque sufrí por esto. No, porque entonces de ahí viene la recompensa que dice: reinarás conmigo, reinarás conmigo. Esos son la gente que va a reinar con el Señor. Los que también sufrieron con lo que pasó el siervo, con lo que pasaron los líderes, con lo que pasó su congregación, porque fue parte de la congregación como familia y no nada más como una membresía. ¿Hasta dónde estás comprometido? ¿Hasta dónde estás comprometida? Ese es el rema, esa es la pregunta de Dios para tu vida. ¿Hasta dónde yo estoy comprometido? ¿Hasta dónde? Yo no pude decir que si ya no habían diezmo, ya no habían ofrenda como pastor, yo hasta ahí llegaba y ese era mi compromiso. No. Haya o no haya ofrendas y diezmos, yo me comprometí con el Señor porque Él me llamó. Entonces, averigua hasta dónde estás comprometido con el Señor, con el siervo que le llamas pastor o con la obra. Si has visto necesidad, pero has dicho: ¿para qué? ¿Para qué me voy a meter a ofrecerme a ayudar? El Señor te dice: si miras necesidad en mi casa, que se está cayendo, que hay necesidad, y no te quieres comprometer, pero si quieres recibir créditos para reinar con Él. Yo quiero dejarte esto. ¿Hasta dónde estás comprometido, hermano? ¿Hasta dónde? No con un hombre, sino con el Señor, porque Él es el que te va a pagar tu trabajo. No espere que un hombre te lo va a pagar el Señor. Y es recompensa bien. Se lo dijo a Pedro: nadie que haya dejado padre, madre, hermano, trabajo, lo que sea, que yo no le recompense en esta vida al 100%. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde siempre a ti y a tu familia. El Señor estará siempre contigo. Pastor Ricardo Torres desde San José, California. Búsquenos en Facebook, ahí vas a encontrar toda la información. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén y amén.